Bienvenida, gente. Hoy venimos a hablar de Teen Wolf, una serie de hace unos 10 años más o menos, un poco más, ¿no? Un poco más. Un poco más. Y vamos a hacer como hicimos con Shen, hacer como una retrospectiva de que ha visto la serie. Yo soy nueva, aunque conozco el fandom. Cuando era adolescente era un fandom muy grande. A pesar de ser una serie de en TV, ¿sabes? No era un canal como la CW, que lo veía todo, Gossip Ujú. Girl, de Vampire Diaries. Entonces tenía un gran fandom para la cadena y yo creo que fue la serie que más triunfó, por lo menos en su canal. Y eso pensé luego que viene siendo es Derek, que era muy conocido, que era el chip de Derek y Styles, y un poquito más, pero no mucho. Así que bueno, esta es nuestra retrospectiva de la serie desde la primera temporada a la tercera, que suelen ser las que cataloga la gente como las mejores. Y bueno, ¿qué te ha parecido la serie en este revisionado? Bueno, a ver, yo es difícil que juzgue con objetividad, dentro de que lo intento siempre, porque la serie me gusta, es una de mis favoritas, y sé que tiene sus cosas, pero bueno, es verdad que la primera temporada a mí se me hace floja. Entiendo que tienen que es el punto de partida y tienen que establecer muchas cosas. Creo que hay buenos giros respecto a quién es el verdadero villano y toda esa movida. Creo que está bien llevado. Pero se me hace más típica serie adolescente. Creo que luego consigue diferenciarse un poco de otras series adolescentes, tal vez al meter mucha más mitología de otros bichos y tal. Entonces creo que la primera temporada en ese sentido flaquea un poco. Si bien es verdad que a partir de la segunda para mí ya se nota como va metiendo más chicha y empieza lo bueno, donde ya por fin llegan a su pique en la tercera temporada. Eh, porque la primera parte de la tercera temporada, la manada de alfas me parece interesante, pero realmente hasta que no llega el Nogitsune no es cuando llega a lo máximo. Pero bueno, son temporadas que están bastante bien, ya te digo, para ser una serie en TV que no tenía mucho presupuesto y tal, creo que bastante bien. Uh-huh. Yo la verdad es que el presupuesto no noto que sea barata en sí, es decir, es verdad que están como siempre los mismos decorados, pero igual que estaban series quizás de una cadena CW, que la pongo porque es la cadena como, o era la cadena eh, por antonomasia de las series adolescentes, más o menos tenían el mismo presupuesto y aquí, bueno, tienen maquillajes por lo menos un poco de lo que son hombres lobos, nunca se transforman totalmente y creo que tiene la obvia influencia, está basada en Teen Wolf ay, se me acaba de Michael J. Fox. Aquí, Sí. aquí llamada de pelo en pecho. Adolescentes, cosas así, bueno, las traducciones curiosas que tenemos. Pero también, bueno, tiene sus cosas y sus influencias también de Buffy en el sentido de que la voy a comparar un poco con Buffy porque creo que es como la serie adolescente sobrenatural por excelencia, como todo el mundo ha cogido un poquito de ella, aunque no quiere decir que fuese la primera, obviamente, pero eso tiene unos toques. Y eso, en tema presupuestos, pues me parece que para la época que es y para ahora, la verdad es que se mantiene bastante bien, no tiene realmente grandes efectos especiales per se, que Ujú. son los ojos lo que más tienen, y lo demás son prácticos, que para la serie que es, realmente es lo que le viene bien. Sí, estoy de acuerdo. Y no intenta forzar los efectos especiales y después te quedan como cosas extrañas. No es una serie de los 90 en ese sentido, de que metían efectos, o de principios de los 2000 que metían efectos en plan de, uff, mira lo que podemos hacer Te y hablamos no. a ti, Sena. Sí. No, pero también Smallville a veces tenía esas cosas, que Smallville también creo que se mantiene bastante bien, pero también tenía esos momentos de hemos descubierto lo que son los efectos especiales y lo vamos a poner en todos lados. Sí. Entonces yo creo que aquí pues una de las cosas positivas es esa, que no tiene, yo creo que es bastante realista en el sentido sobrenatural. Ujú. Eh, intentan hacer al principio una especie se ve la influencia de la época también de Crepúsculo. En los primeros capítulos sí que utilizan más el que después no vuelve a salir, el lobo como lobo en sí.
es decir, la de se transforma en un lobo, que es algo que salió después de Crepúsculo, ya no eran hombres lobos y ya eran lobos solos, pero lo desechan rápidamente y enseguida vuelven al tema, vamos a tener Ujú. patillas y tal. Me hubiera gustado que salieran más, porque creo que sale uno, que es Lobo Lobo, pero bueno, eso es una cosa de la serie. Hablando en sí, primera temporada, es verdad que es más, no más tema adolescente, pero sí el romance, por ejemplo, entre Alison y Scott y esa intensidad que tienen, sí se ve más fuerte que en otras temporadas, entonces sí vas con ese tema pues más adolescente. Quizás los personajes empiezan siendo un poquito más caricatura, en el sentido, no caricatura mal, sino empiezan siendo solo una cosa en el sentido de Styles. Bueno, Styles creo que es el mejor que está, creo por eso también es el favorito de la gente, el mejor que está perfilado. Pero por ejemplo, Jackson es un bully, no tiene Sí. ninguna profundidad. Lidia es la pija, en la primera temporada no tiene profundidad Lidia casi. Alison, con Alison tengo problemas cómo está tratado su personaje, no me molesta, no me parece mal actuado, creo que ninguno está mal actuado per se, eh, pero sí es como más la chica en muchos sentidos y después nunca desarrolla muy bien el tema de los cazadores con ella, o no de la forma que me gustaría, no profundizan tanto en un entrenamiento, no sé si porque tenían miedo a ser comparados con Buffy, etcétera, pero creo que eso hubiera sido mucho más interesante en su tener más de Allison, porque creo que con el paso de las temporadas teníamos mucho menos de Allison. Scott empieza siendo un protagonista pues bastante normalillo, no molesta en excesividad, tampoco es un personaje que creo que resalte. Pero eso, la primera temporada, todos son más o menos eh, estáticos, pero no, o estereotípicos, pero no creo que molesten realmente. En la segunda, creo que te da la base para que en las demás empiecen a gustarte, sobre todo porque pueden evolucionar, salvo Jackson. Eh, Sí. Jackson no evoluciona nunca. también se me olvidó que tenemos a Derek. Derek es un personaje curioso porque yo lo tenía como algo muy importante en la trama y hablaré un poco más después, pero Derek se queda un poco flojo. Y en esta temporada, en la primera, es donde creo que mayor trama tiene o es más relevante. Y es como el señor gruñón que tienes que estar, porque como no sabes quién es el villano y sospechas que seguramente será Derek, tienes que estar todo el rato en plan, tiene que el personaje estar todo el rato gruñendo o estando enfadado o siendo malvado o no malvado, estar en esa cuerda. Entonces no creo que esté muy bien perfilado y creo que se sostiene mucho por la actuación de Tyler que por el personaje per se. Pero sí, la primera temporada pues establece bien los personajes. Creo que hacen una cosa que hacen muy poco series de adolescentes, que es tratar a los padres bien o por lo menos tenerlos en cuenta. Las series de adolescentes no saben qué hacer con los padres nunca, por eso muchos o han muerto o eso, hacen lo de que son hacen la orfandad de forma muy extraña. Y aquí es verdad que no todos tienen la relevancia que podrían tener, pero la mayoría sí. Y eso es algo que agradezco bastante porque ves series, incluso Buffy el único adulto relevante era Giles, y eso, los padres no salían, sale una vez la de Willow que es horrible, sale una vez los de Sander que son horribles, pero nunca se trata eso, es como la única que salía era Joyce y tampoco participaba en la trama realmente. Y aquí sí, aquí creo que son unos padres mucho más activos sin que quitarle el foco Ujú. a los protagonistas. Creo que son muy buenos personajes secundarios y que contribuyen también a la trama. Y bueno, después pasamos a la segunda.
Bueno, de la primera temporada quiero hablar de que no me parece tan horrible como pensaba, es bastante normalilla, no sé, está bien. Yo de la primera tengo que decir una cosa un poco terrible. Es la trama de Kate que se supone que se enrolla con Derek siendo el adolescente. A ver, a ver, es durillo eso, ¿eh? No, no me gustó la primera vez y no me gustó el resto de veces que lo vi. No hacía falta poner eso. Quiero que la trama de Kate, habiendo conocido a Derek, engatusando y tal, podría haber sido normal sin la necesidad de que hubiesen tenido algo. Eso me dio un poco de grima. Bueno, no sabemos qué edad tiene Kate, ¿no? En relación con Derek, porque Derek se supone que está ya tiene 20 varios. La edad de Derek es un misterio porque te entra al instituto como si estudiase ahí, pero luego te dicen que no. Luego menciona algo de la universidad, creo, en un capítulo creo que dice algo de la universidad. Entonces, súper random. La edad de Derek es súper random, pero sí que te deja claro que él era adolescente cuando el incendio y la trama de Kate, porque Peter era también así más jovencillo. Entonces, no sé. Sí, no es la única relación después adulto-adolescente y siempre dan mucho asco. Gracias a, bueno, a los que a las personas que nos hemos quejado siempre, que ya no tienen eso en cuenta. Creo que Pequeñas Mentirosas fue el trauma total de tener la relación romántica entre profesor y alumna. Wow. Y ya han dejado de hacerlo porque saben que es una cosa asquerosa. Y también después lo tienen en la segunda temporada con Lidia y con Peter. La primera temporada, es decir, que la villana me pareció, esto va a ser un spoiler obviamente, que Kate y Peter fueran los villanos. Creo que querían hacer más el giro dramático que el desarrollo y al final Peter pues un poco soso como villano y lo peor es que yo creo que a alguien le gustó, Peter es lo que yo llamo el síndrome Spike. Le gusta, le gustó mucho el actor y dijeron, la de lo vamos a tener aquí. No va a hacer nada, nada. En las dos siguientes temporadas no hace nada, pero va a estar aquí, porque nos gusta, porque es un villano graciosillo, a pesar de que es un villano, es decir, no tiene ni siquiera una trama de redención que puedas hacerla de, vale, entiendo por qué los personajes después están con él, porque no, es un señor que aparece por aquí detrás, que a nadie le cae bien, pero que siempre está ahí. Entonces, tiene ese síndrome Spike de que, por lo menos Spike lo que hacían es darle la misma trama y después volverlo a involucionar para darle la misma trama. Pero aquí no, aquí Peter es, hasta que no tiene otra vez su trama, se pega 2 temporadas sin hacer nada y no es realmente para mí una amenaza muy grande, nunca lo sentí como un villano. Es decir que Teen Wolf creo que brilla más por sus protagonistas que por sus villanos. Creo que esos villanos tienen una tendencia al socismo muy grande. Salvo en la tercera temporada, que creo que tiene más o menos en sí, en la tercera B, tiene algo de chicha de villano malvado, rollo psicológico, etcétera. Por lo demás suelen ser bastante sosos, a pesar de que creo que está bien hilado que sean los cazadores los que, o sea, la principal amenaza pues de los hombres lobos al fin y al cabo y ya está muy bien con Allison y su dualidad, pero al final el tema con Allison se disuelve, vamos a hablar más que por temporadas, creo que es mejor hablar por personajes y creo que Allison es un personaje que se disuelve mucho, es decir, es muy interesante, está entre dos mundos, al fin y al cabo, uno sabe que es una cazadora y su novio es un hombre lobo, entonces es algo para tener para desarrollar un gran personaje, pero no sé, creo que no querían meterla contra Derek, porque al final en la segunda temporada pues su trama es vamos a matar a Derek porque ha matado a la petarda de mi madre. Creo que hacen un momento muy bueno con la actriz de cuando se descubre que ha muerto la madre, que tiene esa escena que está ella gritando en el hospital y creo que es muy potente para después no hacer nada con eso, es como me cae mal Derek. Después descubre que la madre se atacó estaba torturando a Scott y ya está, ya se resuelve, no hay ningún otro hacer con Allison, es decir, a partir de la segunda temporada creo que su trama se desvanece bastante, como está ahí, igual que está su papi ahí,
Igual que está Isaac, que Isaac es otro personaje que tenía un montón de potencial, un niño maltratado, que se vuelve un hombre lobo, entonces muy interesante para dominar. Aparte tiene un episodio que quiero destacar de Teen Wolf, es el de el hotel o el motel, que creo que está muy bien hecho, con psicólogo, hablando más del tema psicológico de los personajes, trata temas muy duros, así que Sí, de hecho hay creo que, que lo mencionan al principio. te dicen si alguien necesita ayuda, tal, porque habla pues de temas muy serios y creo que era un gran personaje que al final tampoco sabían qué hacer con él, les gustaba el actor y lo tuvieron ahí. Estaba metido en una trama con un personaje que ya no estaba teniendo trama. Entonces, la pena con Teen Wolf creo que es que se disuelven mucho los personajes, que llega a ciertos momentos que tienen ideas para la trama, pero no tienen ideas para el arco de los personajes. Entonces creo que Alison a partir de la segunda está muy disuelta. Además, no tiene romance con Scott, perdón. Y es muy gracioso porque rompen porque es un hombre lobo y ella es una cazadora y quieren hacer como una especie de Romeo y Julieta que hubiera sido por lo menos más dramático. Aunque no metan mucho melodrama o que algo que tiene por lo menos estas primeras temporadas es que se comunican bastante bien, entonces no hay drama innecesario de adolescentes ni niñatadas. Eh, pero bueno, se supone que se separan por eso y como a los 5 capítulos ella está con Isaac, que también es un hombre lobo. Es un poco sin sentido. Los romances vienen porque sí. No sabemos qué hacer con Isaac. No tenemos trama, pues lo ponemos con Allison, que tampoco tiene trama. Es un poco así. Y, y creo que tienen la serie de conceptos para cosas como la manada de Scott. Es un concepto que llevan teniendo desde la segunda temporada. En la tercera, creo que es cuando quieren desarrollarlo. Porque en la tercera ponen a Isaac como parte de, se supone que es el segundo al mando de Scott, pero eso no lo desarrollan. Y después tienen a los gemelos que también quieren ser parte de la manada de Scott y no desarrollan bien. Y creo que hay muchas cosas en la serie que se nota que es, este personaje no ha gustado, que hace mucho, sobre todo pues cuando es una serie semanal, mm, y con los 22 capítulos aquí son menos, pero ves la reacción del público de forma muy rápida, sabes lo que funciona, lo que no funciona. Entonces, en cuanto venga un personaje no funciona, les entra la crisis y hacen la de, uy, no podemos seguir con esta trama, no vamos a mejorar el personaje, vamos a desaparecerlo. Y Sí. eso creo que hacen mucho con los gemelos, que tenían potencial, eh, pero al final se quedan en nada. Y una forma de meter, muy graciosa que tiene la serie, de meter personajes, es mediante romance. No saben hacer un romance bien. Es decir, no es el peor romance que he visto, ¿eh? Yo prefiero que me lo hagan mal, pero que sea como una cosa, en plan, están saliendo y es algo súper secundario, terciario, que no molesta, no me quita escenas importantes de la trama, que me hagan un melodrama estúpido de te quiero, no te quiero, este tal, y vamos a estar liándonos y triángulos amorosos y absurdeces. Por lo menos es un mal romance que digo yo la de, bueno, no me molesta, no está ahí opacando cosas importantes, pero no saben hacerlo. La forma que tienen de meter personajes en la trama es, metemos a Kira, que es importante para la trama per se, pero la metemos como interés amoroso de Scott. Malia tiene trama también importante sola, pero la metemos como interés romántico de Styles. Gemelos, tramas que tienen, queremos estar en la manada de Scott. ¿Cómo los metemos? Pues tiene romance con Lidia. ¿Por qué? Es que eso, como cosas innecesarias que hace tú la de, yo que sé, para conectar los personajes más con el grupo, será, y meterlos ahí, pero es como a Hmm. veces un poco forzado y, y bueno, pero eso no molesta. Yo creo que los peores romances en sí los tiene Derek. El romance con la que acaba siendo la villana está ahí metido para que tengas un plot twist de quién es la villana, porque esta señora no ha salido antes, era obvio que iba a ser ella, porque haces tú la de quién puede ser que no haya salido esta o la profesora, o la profesora es ella, o la psicóloga.
Entonces lo meten ahí muy forzado para que después tengas ese plot twist y sea todo súper trágico con Derek, pero Derek tampoco tiene, no le afecta mucho las cosas. Creo que Teen Wolf es un buen show, una buena serie sobrenatural, pero le falta algo con los personajes en cuanto a reacción a ciertos eventos. Creo que lo único que tiene como cosas interesantes son OS Styles, creo que es el más que reacciona y el más que tiene profundidad. Y es un personaje interesante porque no es, o sea, porque empieza siendo un, no empieza, su personaje se supone que es un alivio cómico, lo que pretende ser es el amigo del protagonista, pero siempre es el que investiga, es el más útil, creo que es una forma, al igual que hablaba con los padres, es una forma muy buena y que no se ve mucho de utilizar a tus humanos en un show al final sobrenatural, que al final todo el mundo acaba siempre, en todas estas series, siempre todo el mundo acaba siendo un bicho de algo. Entonces, los humanos acaban relegados y o se acaban convirtiendo en algo o no sirven para nada. Están como en Crónicas Vampíricas, que estaba Matt ahí por estar. Estaba ahí que hacías tú la de no sirve para nada, como Darryl en Embrujada, que también lo puedo llamar síndrome Darryl, de que era un protagonista, pero no hacía nada porque era humano, entonces no sabemos qué hacer con él. Y, y eso al final es algo positivo en Teen Wolf. Estoy como un poco yendo para un lado para otro, pero es que me parece una serie que es interesante, pero también tiene como esos pequeños defectos de desarrollar todo a golpetones, creo. Ujú. Estoy de acuerdo porque, por ejemplo, dices eso, que algunos se desarrollan aunque sea golpetones. Luego hay gente que no se desarrolla porque Jackson, Jackson acaba la primera temporada siendo un bully, empieza la segunda siendo un bully, acaba la serie siendo un bully, porque a partir de la segunda se pira y no hay redención. Vale que Jackson tiene el proceso de que se convierte en Canima, mata gente, tal, no era por voluntad propia, entonces no tendría por qué redimirse, pero sí que podría aprender a ser mejor persona. Pues no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a poner que alguien tenga personalidad de buena persona? Sigue siendo odioso. Y me hace mucha gracia las maneras de despedir a ciertos actores y actrices que no pueden estar porque han fichado por otra serie. Se han mudado. ¡Hala! Así ya sabemos que ese personaje no vuelve. Se ha ido a Londres. ¡Hala! Ya está. Fin de la historia. Eso es un poco, no sé, podría haber dicho, yo que sé, está de viaje, se tiene que encontrar a sí mismo después de haber sido convertido en un cánima y obligado a matar gente porque sí, yo que sé, no sé, ¿sabes? Cierto sentido. No, se ha ido a Londres. Mi problema es que esa gente que se va, o sea, los personajes que se van después no tienen repercusión en los que se quedan. Es decir, Lidia fue maltratada por Jackson, y eso lo voy a decir yo, me da igual Kalima o no Kalima. En la primera temporada era un señor horroroso y hacía cosas horrorosas independientemente de que tuviera esos problemas de sobrenaturales. Era un señor Sí, malvado sí. y eso nunca tiene una redención. Es verdad que le fichan por otra serie y no pueden hacer nada más, pero por lo menos, vale, no puedes redimir al personaje o no puedes, yo es que estoy muy en contra de redimir maltratadores, pero no puedes hacer nada con el personaje, hacerlo más profundo o que se disculpe con Lidia o algo. Hay un personaje que ha sido afectado por esto y creo que debería ser más interesante cómo gestiona esas cosas. Supongo que no sabrían hacerlo, creo que ni siquiera pensaban que Jackson, o sea, no creo que pensasen que Jackson fuera un maltratador, simplemente, ay, es que es un bully, pero pobrecito, que es que los padres se murieron cuando él tenía 0 años, entonces está traumatizado por ser adoptado o no sé qué cosa hicieron ahí. No sé, su trama me parecía un poco creo que es el personaje que menos me ha gustado. Me gustó su trama en sí, o sea, el carisma, el diseño, lo del abuelo de Allison, la mitología detrás de los Argen me gusta, la mitología detrás de la mayoría de personajes que salen, después meten también japonesa, es interesante, pero creo que a veces le falla en querer hacer muchas cosas y querer hacer el plot twist
rápido, corre, tenemos que hacer un plot twist. Y les ha fallado, creo que la mayoría de las veces. No me molesta, por ejemplo, Peter en la primera temporada, pues vale. El Kalima, bueno. Jackson no lo dejan tan al final. Después tienen otro malvado que es el señor que espía a alguien, El que Matt, no creo que lo se llamaba. entiendo. Tiene un problema de tener demasiados villanos también, creo, la serie. Porque toda temporada tienen como dos. Y mientras desarrollas uno, está bien, es decir, en la tercera. O tienes a Deucalión, o tienes a la chica Jennifer, creo que era. La Darak. Sí, o tienes a la muchacha esta, pero esto de unir tramas así, porque sí, a veces y no las unen muy bien, porque al final lo de Educarión, no está tan mal unida, pero creo que el hecho de meterla en tan pocos capítulos hace de que no te importe la relación con Derek cero, entonces estás en plan de, pues Derek la puede matar perfectamente porque es una señora con la que se acostó un día, ¿eh? O sea, no es una relación. Y claro, con Deucarión tampoco, si hubiera sido, pues si hubiéramos desarrollado más antes a los gemelos, la relación con Scott. Aparte también tiene una tendencia a los villanos se desvanecen, hacen la de no me voy a morir, sino me voy a ir. Pues me ha convencido. Scott tiene un rollo Naruto de voy a redimir a los villanos. Bueno, solo lo hace con Deucarión, es verdad. Pero hay otros que es como, ¿por qué está vivo Peter? ¿Por qué se queda vivo el abuelo de Allison? No sé, yo hay como cosas que digo, la de esta trama ya está cerrada. Después quizás quieren hacer cosas para más adelante, pero es como, no sé yo si después de 3 temporadas, es verdad, este hombre que ha estado aquí todo el rato en la sombra, o que sabemos de él, ha vuelto a vengarse. Pues no sé, hace que los protagonistas sean un poco ilusos o inútiles en cierto sentido. Eh, pero no sé, en general creo que es una serie bastante entretenida. Creo que donde más potencia tiene, pues todo el mundo lo sabe, es en la 3B, porque ahí solo tengo un villano, si no me equivoco, sí, solo tengo un villano, Sí. y se centran más en que es un villano importante por el hecho de que conecta o sea, con Styles, que es como el principal vínculo de Scott, es un protagonista también, es importante para la mayoría de personajes, entonces conecta bien, conecta bien con Kira, con su introducción, que sea, yo lo hubiera introducido en la primera parte de la temporada, también te diré, porque queda un poco raro, en plan de, estamos luchando contra esta persona, ¡ay, qué casualidad! Que ha venido Kira. Yo siempre he querido verlo con la excusa que les da el veterinario Ditton, en plan de no, al hacer esto que vais a hacer con el árbol místico Nemetón, van a venir todas las criaturas sobrenaturales del mundo. A ver, tampoco de mucha más. Pienso que es por eso y ya está. Sí. Y bueno, eso, Kira tampoco es una mala incorporación. Eh, pero eso es una serie que tiene muy buenos personajes, buenas ideas, que a veces las desarrolla bien, que a veces las desarrolla mal, tanto los personajes como las ideas. No sé, tú que eres súper fan, no sé cómo lo ves en esta segundo revisionado. No, a ver, no ha cambiado mucho. Me he dado cuenta de una cosa que no me había dado cuenta antes, viéndola esta vez, es que gracias a ti he descubierto que tiene un fetiche de pies muy extraño en esta serie. Yo no me he dado cuenta las otras veces que he visto la serie. Pero realmente respecto a los personajes, las tramas y tal, no he cambiado mucho de la primera vez que la vi. Creo que hay tramas que me aburren, tramas que están mejor hechas que otras. Y los personajes, hay algunos que los escriben mejor que otros, porque otros yo creo que no saben escribirlos directamente. Como decías tú con Alison, Alison la segunda tenía para mí un desarrollo interesante que era quiero seguir salvando a mis amigos, pero mi abuelo me está metiendo ahí en el lado oscuro de ser cazadora, entonces tenía ahí importante. Y la tercera es estar por estar, había capítulos en los que ni salía. Entonces, creo que hay personajes que pueden tener desarrollo y que no lo hacen bien, eh, y otros que, joder, empiezan y tienen una progresión. Scott empieza siendo, iba a decir un pringadillo, no, empieza siendo normal. Y luego, como es su carácter, ¿no? En plan de, mira, no matamos a gente, salvamos gente. La trama de ser un verdadero alfa, que eso me parece también importante, relevante.
Aunque me hubiera gustado más si eso hubiese estado en la mitología de la primera temporada, ¿no? En plan de, se decía que podía haber algo, luego lo meten todo en una tercera de golpe y es como, bueno. Pero realmente creo que, joder, tiene capítulos que... pero otros capítulos muy interesantes. El del hotel que hemos mencionado antes me parece maravilloso. Toda la trama del Nogitsune me parece muy bueno. Y realmente la trama de Jackson siendo Kanima me gustó. No tanto él, es que Jackson nunca me ha gustado, nunca me gustará. Y creo que le cogí un poco de tirria al actor porque lo vi en Arrow y tampoco me decía nada. Pero sí cómo le manipulaban y luego cómo el malo que manipulaba a Scott, a Jackson, también era manipulado por el abuelo de Allison. Digo, "Hostia, son cosas ahí que en general me gustaron. Pero bueno, yo la defenderé como que no me parece la típica serie sobrenatural adolescente que tal. Entonces, está bien. No, yo creo que tiene muchos aspectos positivos que la diferencia bastante de otras series. Y al final, no sé, es una serie sobrenatural adolescente, pues bastante interesante. No es mala para su género, yo creo que está por Mm, encima de la mayoría. Lo que, lo que eso, como tú dices, se nota que hay personajes que ya no les interesa, que eso pasa en la mayoría de las series, no quieren deshacerse del actor, entonces dejan ahí el personaje pues haciendo bulto y yo creo que es mucho mejor una serie que tenga pocos personajes, porque al final muchas series hacen la de pues más personajes para alentar el mm. mundo, construcción del mundo y hacer tú la de no, es que lo que me interesa son estos personajes, el arco que tengan y después si ya no tienen arco, lo cierras, adiós muy buena, nos mudamos a Londres y ya está. Pero eso, pues me han gustado estas 3 temporadas de Teen Wolf, las recomendaría. Yo sigo diciendo que puede costar un poquito la primera temporada, la veo la más típica, entre comillas, pero creo que luego mejora bastante y merece la pena que se vea. Y esta es nuestra opinión sobre Teen Wolf. Dejen en los comentarios si les ha gustado, si no les ha gustado, qué otras series de hace años quieren que reseñemos. Y como siempre, pues también pueden dejar recomendaciones, pues eso, de series, de películas, de cómics y de libros. Hasta la próxima. Adiós.